Me gusta la frase esta que digo todos los años. Esta es la clase que cierra los contenidos, si bien todavía nos queda un mes y tanto de clases, con esta clase damos por terminados los contenidos de la materia. Es un tema que viene a cerrar los temas del año, porque los temas están vinculados obviamente, y van a ver que se ven a lo largo de las pantallas, se va viendo la relación con los otros temas que estuvimos viendo, ¿no? Porque el soporte es el lugar en donde uno materializa todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Todos los elementos que pudimos ver, la tipografía, la imagen y nuestros diseños, todo lo que podemos armar con esos elementos, van a, de alguna manera, registrarse sobre este lugar que es el soporte, ¿sí? Ese soporte después, obviamente, nosotros preparamos ese diseño para producción y a través de otros medios, como puede ser la impresión, se va a volcar esa información que ustedes definieron a través de los elementos que fuimos viendo, ¿sí? Entonces, soportes celulósicos, si hablamos de soporte, entonces es la superficie donde se registra toda esta información, ¿sí? Se puede hacer a través de diferentes procedimientos manuales. Nosotros ejercitamos la manualidad de alguna forma, otros años lo pudimos hacer más en la presencialidad. Mecánicos podrían utilizar algún tipo de herramienta, de máquina, para registrar sobre ese soporte la información, o digitales, ¿no? Como también estuvimos haciendo y como se suele hacer. Y decimos celulósicos porque son aquellos que poseen celulosa en su composición. Esta es la definición de soporte celulósico, ¿no? El soporte celulósico, entonces, es aquel que posee celulosa en su composición. Estamos grabando, ¿no, Solé? Por la duda. Sí, Fabio, sí. Perfecto. ¿Qué es la celulosa? ¿Qué es la sustancia que integra a este tipo de soportes? Bueno, es la sustancia que constituye la membrana de las células vegetales. ¿Qué características tiene esta sustancia? Y por lo cual va a ser elegida para este tipo de producción que vamos a ver. Bueno, es dura, resistente al ataque de ácidos, es de aspecto fibroso, de un color blanco brillante, suave al tacto, e insoluble en frío y en caliente y en casi todos los solventes. Estas características propias fueron las que se tomaron, se eligieron para el tipo de producción que vamos a ver. Si hablamos de soportes celulósicos, hablamos de papel generalmente, ¿no? Hablamos de papel. No me voy a extender demasiado en la historia. Ustedes van a encontrar como complemento a estas pantallitas que yo voy a relatar una serie de videos. Yo no los incorporé acá los videos porque no me gusta cómo se ven. Se ve todo entrecortado porque el Zoom no permite demasiado data rate, como es, demasiados cuadros por segundo, y se va muy cortado. Entonces preferí darles un listado de videos que ustedes ven después tranquilamente en YouTube con el sonido como corresponde y como quieran verlo. Uno de esos videos es la historia del papel, ¿sí? Una historia que corresponde comenzar con los otros soportes de registro que estuvimos viendo durante el año, ¿sí? El hombre, desde que tiene historia, que es capacidad de volcar sobre un soporte sus acciones, sus actividades, utilizó diferentes soportes, ¿no? Podemos incorporar a la piedra, ¿sí? En las cavernas
supo registrar estas acciones sobre la piedra, luego lo hizo sobre arcilla, ¿sí? Sobre tierras con determinadas características, donde a través de cuñas podía registrar también la información. Lo hizo sobre metales blandos, como el estaño, es la imagen que tenemos a la derecha. Escribían también sobre metales. Pero a partir del siglo IV a.C., registra sus actividades sobre papiro, ¿sí? El centro de producción cultural, comercial, ya lo habíamos mencionado en un momento también, estaba alrededor del Mediterráneo, y es ahí donde se van a producir todos estos adelantos, todos estos avances, también para el registro de las ideas y de las acciones, ¿sí? El papiro como soporte para la información, entonces, se obtiene más o menos, son fechas aproximadas, desde el siglo IV a.C., ¿sí? Es un material que se obtiene, dijimos, ¿no?, que estaban involucradas células vegetales, se obtiene a partir de una planta que se llamaba papyrus debe ser el término original, papyrus, que era un arbusto que crecía en la zona del Nilo, principalmente en Egipto y alrededores, digamos, que era la planta sagrada de los egipcios, ¿sí? Justamente papiro quiere decir flor flor o planta del rey, y tenía, bueno, estos fines oficiales, digamos, ¿no? La escritura era capital de los grupos de poder, no cualquiera escribía o registraba su información, ¿no? Esto estaba vedado a los grupos de poder, y para el caso de Egipto se utilizó el papiro, ¿sí?, para registrarlo. ¿Y de qué se trataba el material este? Bueno, los encargados de fabricarlo tomaban estas plantas, los tallos de las plantas, ¿sí?, los abrían, extraían fibras largas, se desfibra muy fácil. El papiro es una planta que está en las márgenes del Nilo, es un arbusto acuático, así que tiene mucho líquido en su conformación y es muy fibroso, y se extraía estas fibras y se las acomodaba sobre tablas, formando capas en un sentido y en otro. Ahí se puede ver en el detalle de qué manera se acomodaban estas fibras, ¿sí? Se ponía una en un sentido, otra en un sentido, se hacían varias capas, se prensaban, y por tener gluten incorporado a estas fibras, a estos tallos, quedaban adheridas. Se las ponía a secar y el gluten hacía que se adhirieran, conformando, bueno, después se prensaban, se dejaban secar y conformaban estos áreas delgadas, con características aptas para la escritura. Para terminarlo se les hacía como un flotado, como una especie de lijado, digamos, para permitir la adherencia de los pigmentos, ¿sí? Por lo general se escribían sobre un solo lado. Los papiros son pocos los que están escritos en los dos lados. Podían ser por el mismo proceso borrados incluso, y además se podían unir. Hay papiros, el papiro de mayor longitud tiene 43 metros de largo. Se podían adherir una hoja con otras mediante la misma técnica, ¿no? Se apretaba la zona de contacto de una hoja y otra, hoja entre comillas, y se hacían entonces largos papiros, porque el papiro, aunque no se conoce demasiado, también se podía enrollar. Así que se podían hacer grandes, largos rollos de hasta 40 y tantos metros, digamos. Así se ve una hoja de papiro en la actualidad. ¿Sí? Ahí se puede ver la forma que está producido.
A principios del siglo II se le atribuye la invención a Eumenes, rey de Pérgamo, lo mismo, ¿no? El poder del que tenía la capacidad, la posibilidad del registro de la información, ¿sí? Se atribuye este invento. Se utiliza el pergamino, que es la escritura sobre pieles de animales sacrificados. No es un soporte de origen vegetal, sino que es de origen animal, ¿sí? Tenemos de origen mineral, como los primeros que vimos, de origen vegetal, como el pergamino, como el papiro y el papel, y el pergamino era de origen animal, ¿sí? Fue utilizado hasta la Edad Media, ¿sí? Hasta que se incorpora más fuertemente el papel, como después vamos a ver, ¿sí? ¿Y de qué se trataba? Bueno, estas pieles de animales, especialmente animales jóvenes, ¿sí? Por, por lógica tenían que ser animales jóvenes, porque si no la piel ya tiene otras características, ¿no? Se les despojaba el pelo a estos cadáveres, se les despojaba el pelo y la grasa mediante el raspado, se raspaban las pieles y se alisaban también con una piedra, se las alisaba y se les agregaba cola para tapar justamente los agujeros, impurezas, rayaduras, para preparar para la escritura la superficie. El pergamino, dijimos, se utiliza hasta la Edad Media. Acá tenemos algunos ejemplos, también por supuesto por sus características, su delgadez y su flexibilidad. Se podía conformar rollos de pergamino, son famosos los rollos en la biblioteca babilónica, por ejemplo, en toda la antigüedad. Esperen que se me fue la pantalla. Ahí está. Y además se podía conformar libros, ¿sí? También en las bibliotecas europeas todavía persisten libros fabricados con pergamino. Perdón, Fabio, dice Sí, que quedan 9 minutos de reunión. está bien, volvemos a entrar con el mismo link, cualquier Ay, cosa. También me preguntó y yo le puse a actualizar, no sé si durará un poco más, pero si no, volvemos a entrar por el mismo link. No bueno, vamos. bueno. Bueno. Como antecedente también hablamos del primer papel, del protopapel, digamos, de fabricación manual, por supuesto, pero lo incluyo también como antecedente por la distancia en el tiempo y por el tipo de fabricación, ¿sí? El invento se dice que es de comienzos nomás del siglo II, ¿sí? Al año 103, dicen algunos, 105 más o menos, un señor que se llamaba Ceylon, que era un empleado del emperador, ¿sí? Utiliza una pasta vegetal. Esta era una técnica que se venía probando hacía unos años. Lo que hace Ceylon es incorporar algas, el agar-agar, alguno lo utilizará para dietas probablemente. Agar-agar son un tipo de algas que son como gelatinosas, y él incorpora esto a la preparación de fibras de caña de bambú, morera, sakura, ¿sí? Fibras vegetales. Entonces, con el agregado de estas algas, siempre el entrelazado, la presión, ¿sí? Se incorporaban unas especies de tinas, y con una malla, como vamos a ver después, se conformaba esta superficie más delgada de fibras entrecruzadas, que cuando se secaban generaban esta superficie a la que se denominó papel, ¿sí? Se dice que este invento estuvo oculto en China
durante 500 años, pero ya 100 años más tarde llegó a Corea y Japón, y hasta el 750 después de Cristo, a través de la ruta de la seda, la ruta comercial de aquellos tiempos, ¿sí? Primero Asia Central, el Tíbet y la India. Más tarde llega a Marruecos, y desde Marruecos va a ser a donde da el salto a Europa. En Egipto, más o menos, se calcula que por el 800 se conoció el papel, pero va a ser en el año 1100 en donde se introduce a través de Játiva, se introduce a España, ¿sí? Ahí va a estar el mayor centro papelero europeo de los primeros años, primero en España, ahí se produce como la demanda de fabricación de papel, entonces se va a trasladar este centro principal, se va a expandir hacia Italia, hacia Francia y hacia los Países Bajos después, ¿sí? Que van a ser los grandes productores de papel por los siguientes siglos. Primero manual, como vamos a ver después. Como vamos a ver ahora. Eso. La fabricación manual de papel para esta época, estamos hablando año 1100, ¿sí? Y desde antes ya se venía fabricando a partir, dijimos, de fibras vegetales, que de dónde se tomaban. No se tomaban de plantaciones. Para esta época se tomaban de material reciclado, muy entre comillas, alfombras y trapos. Había señores que se los denominaba traperos, que iban de pueblo en pueblo recogiendo, imagínense, Edad Media, recogiendo las alfombras en desuso, los trapos que eran asquerosos, ¿sí? Iban comprando esos restos, como van a ver en los videos, los acumulaban en sótanos, ¿sí? Se les incorporaba agua, siempre fue necesario gran cantidad de agua, de hecho todas estas fábricas papeleras obligatoriamente están al lado de un curso de agua, incluso los molinos que servían para mover los mazos con los que se pisaba estos trapos, con jabón y con el agua, por supuesto, con jabón y otras sustancias, con cal, se pisaban en estos sótanos a través de la fuerza de los molinos que movían los cursos de agua, arroyos, ríos, movían las palas para servir a estos pisones que trituraban y aplastaban estos trapos, los pudrían ahí durante unas semanas, ¿sí? Para obtener las fibras, ¿sí? Para recuperar las fibras de dentro de los tejidos. Estas fibras entonces se tomaban de ese líquido, ya lo van a ver en los videos, se colocaban uniformemente sobre una malla metálica, en realidad se sumergía el marco metálico, por ahí alguno hizo papel artesanal en algún momento, sumergían un marco metálico, lo sacaban, caía el agua a través de la malla metálica, parecido al chablón de serigrafía que vieron. Caía el agua y quedaba una delgada capa de fibras, ¿sí? La persona que colaba hacía un movimiento como de zaranda para acomodar las fibras en uno y otro sentido. Después vamos a ver por qué es importante que las fibras se acomoden en uno y otro sentido, ¿sí? Lo volcaba esta preparación desde el marco, desde la malla, la volcaba sobre unos fieltros, sobre unas telas, ponía sobre un fieltro la hoja de papel con muchísima cantidad de agua, ¿sí? Con mucha humedad, más del 90%, ponía otro fieltro, hoja, fieltro, hacía grandes pilas, ahí se puede ver en la ilustración, y los ponía en una prensa.
se apretaba con la prensa, ¿sí? Para eliminar el agua, después se abría fieltro por fieltro, se retiraban y se colgaban las hojas para secarlas, digamos. Después se emparejaba las bordes, se las volvía a apilar, se cortaba los bordes para darle a todas el mismo tamaño. También se podía aplicar cola también justamente para permitir después la escritura, para eliminar impurezas, para darle mayor acabado a la superficie del papel. Y después, bueno, se veía de qué forma se iba a distribuir esas hojas, ¿no? Se las dividía en cantidades, se las preparaba para su distribución / comercialización. Estamos hablando de los albores de la industria, pero va a durar hasta principios del siglo XIX esto. En lugares más lejanos, como América, y bueno, va a llegar hasta prácticamente el siglo XX. ¿Sí? Argentina no tuvo su fábrica de papel propia hasta 1877, ¿sí? Sarmiento la Perdón, anunció con mucha un minuto. pompa. Sí, se va a cortar. Cuando se corta, volvemos a entrar. Listo. Sarmiento anuncia esta fábrica con mucha pompa, pero aún así no pudo proveer más que el 10% del papel que se necesitaba en nuestro país. Voy a hacer tiempo hasta que se corte y volvemos a entrar para ver fabricación industrial. Después te doy los mandos también, igual, hacemos igual. Sole. Sí, perfecto.